Hola, mi nombre es Carolina Espinosa y junto a mis compañeros Matías Cabrera, Constanza Cárdenas y Héctor Reyes conformamos el grupo PER. Hoy vamos a presentar la arquitectura de los sistemas de base de datos. Para eso debemos explicar algunos conceptos, como qué es una arquitectura de datos. Una arquitectura de datos describe cómo se gestionan los datos desde la recopilación hasta la transformación, la distribución y el consumo. Establece el plan para los datos y la forma en que fluyen a través de los sistemas de almacenamiento de datos. La arquitectura de bases de datos se ajusta bastante bien a los sistemas y es prácticamente idéntica a la propuesta por ANSI Spark. ¿Qué es la norma ANSI? La norma ANSI es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. La arquitectura ANSI Spark es un estándar de diseño abstracto para un sistema de gestión de base de datos. La arquitectura ANSI Spark se divide en tres niveles: en el nivel interno, en el nivel externo y en el nivel conceptual. El nivel interno está más cerca del almacenamiento físico, tiene que ver con la forma en que los datos están almacenados físicamente. El nivel externo es el más próximo a los usuarios individuales. Tiene que ver con la forma en que los usuarios individuales ven los datos. Y el nivel medio es un nivel de indirección entre el nivel interno y el externo. Tiene que ver con la percepción de un grupo de usuarios. El lenguaje datos de base de datos se forma con la unión entre el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El primero nos permite especificar el esquema de la base de datos y el segundo nos permite expresar las consultas y las modificaciones en la base de datos. Podemos decir que los lenguajes de bases de datos son una clasificación de lenguaje de programación que se usan para acceder y definir bases de datos. Este tipo de lenguaje da la posibilidad a los usuarios de realizar acciones, controlar el acceso a los datos o buscar información en el sistema de gestión de bases de datos, entre otras cosas. El lenguaje de definición de datos permite especificar más propiedades de los datos, la estructura del almacenamiento y los métodos de acceso usados por el sistema de la base de datos se especifican mediante un conjunto de instrucciones llamadas lenguaje de almacenamiento y definición de datos. El lenguaje de definición de datos se trata de un lenguaje que define estructuras de datos. Este lenguaje da la posibilidad a los desarrolladores de crear un sistema gestor de base de datos, además de definir la estructura que almacenará los datos, las funciones que permitirán consultarlos y le dará a los valores ciertas restricciones. El lenguaje de manipulación de datos permite a los usuarios tener acceso a los datos organizados mediante el modelo de datos correspondiente o manipularlos. Esta manipulación implica distintos tipos de accesos. Estos son la recuperación de la información almacenada en la base de datos, la inserción de información nueva en la base de datos, el borrador de la información nueva en la base de datos, la modificación de la información almacenada en la base de datos. Existen dos tipos de lenguajes de manipulación de datos. Los lenguajes de manipulación de datos procedimentales, que para poder tener acceso a estos datos es necesario que el usuario especifique qué datos necesita y cómo obtener estos datos, ya que la base de datos no es capaz de mostrarlos si el usuario no especifica la ubicación. Luego están los lenguajes de manipulación de datos declarativos, que para poder tener acceso a estos datos solo es necesario que el usuario especifique los datos que necesita. La parte encargada de recopilar los datos del lenguaje de manipulación se llama lenguaje de consulta, que se encarga de recuperar la información solicitada. Ya, aquí tenemos la vista del modelo. En este está el nivel externo que está compuesto de distintas vistas o modelos de la base de datos.
Esta está hecha para que cada uno de los usuarios tenga un modelo de la realidad que se represente de una manera simple para ellos. Este va a poder ver entidades con sus atributos y relaciones, pero este usuario no va a tener acceso a todos esos atributos y relaciones que tiene toda la base de datos, solo se le van a presentar algunas. Estas pueden tener datos no guardados creados, por ejemplo, la edad. Se toma una fecha y con esa fecha se calcula con el año que está en este, por ejemplo, 2022 y se va a sacar la edad. Y eso no se guarda, es algo que se calcula en el momento. Y estas vistas pueden tomar datos que pueden tener distintas interpretaciones, por ejemplo, según las fechas. Esto puede ser día, mes, año y puede cambiar y puede ser, por ejemplo, año, día y mes. Los registros externos son la vista externa de registros que ve el usuario. Estos al final son un conjunto de registros externos. Y estas vistas están compuestas de esquemas externos y estas dan a conocer la descripción de cada tipo de registro externo que presenta la vista. Luego está la vista del usuario. Esto está hecho, se crea a base del esquema externo y con todo esto se desarrolla esa interfaz que se va a mostrar. Esta va a definir y crear el entorno del trabajo para el usuario y que esto está todo hecho según lo solicitado por otro usuario que se entrevistó, según lo que él necesita. Y este va a desplegar y entrega datos solicitados por el usuario. También se encarga de esconder todos los detalles lógicos e internos físicos del usuario. Luego está el nivel medio, y también nivel lógico. Este incluye toda la estructura de información de la base de datos desde el punto de vista del Database Administrator. O sea que este no va a ver solamente lo externo, este también puede ver lo que está más dentro de la base de datos. Se toma en cuenta la necesidad del presente y el futuro para su creación, porque un buen modelo sería capaz de agregar nuevos objetos y soportar vistas externas antiguas, entonces sería más eficiente a la hora de crear este nivel medio y habrían menos problemas en la organización. Luego tenemos el esquema lógico. En este está la descripción completa del contenido con información que contiene la base de datos. Esto va a tener todo lo que puede ver el Database Administrator y define donde se desarrolla el nivel lógico. Y también es considerado como una frontera donde todo lo que está debajo de esta es invisible. Datos internos ni físicos pasan la frontera. Así se tiene todo ordenado y se deja bien para que el usuario no vea otras cosas que no debería ver. En el modelo lógico se soporta todas las vistas externas en que cualquier dato disponible en un usuario debe estar presente en o derivar del modelo lógico. Es soportado por el modelo interno y todas las entidades con sus respectivos atributos y relaciones se encuentran aquí. El modelo lógico en sí es una colección de registros. La abstracción en base de datos es como lo que existe en la programación en general. Es como simplificar el concepto y hacerlo más simple. Que no se note lo complejo que puede ser. Por ejemplo, un bus, que se puede dividir por placa, color y número de llantas. Esa ya sería una identidad y sería todo más simplificado. Se identifican similitudes en las propiedades de un conjunto de objetos en vez de ver los pequeños detalles de estos, lo cual es utilizado para clasificar datos. Luego ya está el nivel físico, y este va a consistir en ítems que solo son conocidos por el sistema operativo. O sea que está el nivel externo, que es solo lo que puede ver el usuario, el medio, que es lo que se puede ver el administrador de la base de datos, y luego está el nivel físico, que ya es lo que son operaciones que hace el sistema operativo. Por ejemplo, la manera en que se implementa una secuencia y si los registros son almacenados como bytes continuos en el disco. Hola, buenas tardes, soy Constanza Cárdenas y comenzaré hablando con el nivel externo de la estructura de la base de datos, o en verdad la arquitectura de la base de datos. El nivel externo de manera sencilla se enfoca en el usuario individual de la base de datos. A esto me refiero con aquellas personas que van a dar uso de los datos que están almacenados en la base de datos para
para este nivel de usuarios podemos definir 3 distintos. Uno de ellos es el nivel de usuario desarrollador, quien va a utilizar los datos de la base de datos para manipular, para crear objetos, para eliminar objetos, para mostrar objetos mediante una aplicación, ya que este usuario desarrolla aplicación, haciéndolo más legible al usuario promedio. Luego viene el nivel de usuario final, que podríamos decir que es un usuario promedio, entre comillas, porque es quien puede manejar datos o puede manipular un poco, pero a través de formularios o menús o interfaces que el desarrollador le da. Es decir, él no puede, por así decirlo, hacer lo que quiera, sino que está restringido por lo que el desarrollador le permite. Luego viene el administrador de datos, que es un usuario que está relacionado directamente con la estructura de la base de datos. Puede hacer directamente inserciones, borrar datos. También debe verificar que todo esté almacenándose correctamente, etc. Las herramientas que se utilizan en el nivel externo son los lenguajes de consulta y los lenguajes anfitrión. El lenguaje de consulta lo vamos a describir como un lenguaje por el cual se pueden obtener datos de la base de datos. Generalmente se utiliza SQL. Y esto nos ayuda a traernos datos hacia la aplicación que estemos desarrollando. Para ese manejo de datos también tenemos el lenguaje anfitrión, quienes van a utilizar los datos para quizás hacer métodos, clases, para desplegar los datos. Este lenguaje de anfitrión puede ser los conocidos como C++, Ruby, Python, JavaScript. También tenemos dos definiciones que son altamente acoplado y poco acoplado, que esto se refiere a cuando tú ves un código de desarrollo y puedes distinguir o no entre el lenguaje de consulta y el lenguaje de programación. Si tú puedes distinguir literalmente entre que se está usando el lenguaje de consulta o se está usando el lenguaje anfitrión, se puede decir que esta aplicación que se está desarrollando o este método de herramientas es poco acoplado, ya que se diferencia muy bien entre cuando estás consultando datos o cuando estás por así decirlo, transformando datos o utilizándolos. Luego, todo lo contrario, la definición altamente acoplado nos define una sintaxis en el código en donde no puedes diferenciar muy bien entre el lenguaje de consulta y el lenguaje anfitrión. Se mezclan y de repente no puedes estar muy seguro si lo que está haciendo es una consulta o es una rutina, etc. A modo general, el nivel externo cuenta con una vista externa. Esta vista externa suele ser una visualización demasiado abstracta de los datos, porque estas visualizaciones no te muestran la estructura tal y como es, la estructura real que está almacenada en la base de datos, sino que te muestra los datos que tú necesitas. Este despliegue de datos va a depender de cada usuario. Por ejemplo, el nivel de usuario final no va a utilizar los mismos datos que requiere el desarrollador, o el desarrollador no va a utilizar los mismos datos que necesita el administrador de base de datos.
Entonces, de manera muy general, el nivel externo es un nivel que depende netamente del usuario. Tiene una visualización abstracta, ya que no está directamente relacionada con la estructura real de la base de datos. Y tiene el objetivo de utilizar los, los datos de la base de datos de la manera que le convenga al usuario. Luego seguimos con el nivel conceptual. El nivel conceptual es como una vista de los datos de la base de datos. Tenemos como, se define la estructura de los datos, ya sea si son variables de caracteres, si son variables enteras, etc. Se ocultan los detalles físicos. A esto me refiero índices, los campos, no se logra visualizar que hay en los registros, no tenemos los datos en bruto como tal. También tiene una mayor abstracción, ya que no vemos por así decirlo, la estructura real, cómo está llenada los datos, cómo están llenadas las tablas, pero sí tenemos una idea de la estructura de la base de datos, ya que este utiliza un esquema conceptual. Y el esquema conceptual te muestra las entidades que utiliza la base de datos, los atributos que tiene, las relaciones entre las entidades, y también muestra o te puede mostrar los accesos que hay para la base de datos, según el nivel de usuario. Entonces, es una vista de datos un poco menos abstracta, aunque sigue siendo abstracta, pero te ayuda a visualizar más o menos cómo están funcionando las relaciones entre los datos y cuáles son las reglas que debes seguir y cuáles no. ¿Qué te permite hacer la base de datos y qué no te permite hacer? Siguiendo con el nivel interno de la base de datos, es el nivel bajo de la base de datos, aunque sigue siendo muy lejano al nivel físico. A nivel físico nos referimos al almacén como tal de la base de datos, en donde está registrado, por así decirlo, el hardware. El nivel interno se define a partir de un esquema interno. Este esquema interno nos puede dar un acceso a lo que contienen los datos o los campos de datos de los registros, y también nos muestra los índices de cada registro. Esto se podría decir que son como los datos en bruto que hay en la base de datos. Por ejemplo, nombre, root, aparece, no podríamos ver quién está en la primera posición o en el primer índice con nombre, no sé, Constanza, y con root 19.680.745-4. Entonces podemos visualizar todos esos registros. Como siguiente tema, vamos a hablar un poco del acceso a la base de datos. Bueno, ya habíamos hablado un poco del lenguaje anfitrión y las consultas, que es un lenguaje que nos permite manipular datos y nos permite consultar datos. El acceso a las bases de datos puede ser de dos formas. Una de ellas es proporcionando una interfaz, un programa que tenga una interfaz de aplicación que nos sirva para enviar instrucciones de manejo de datos.
uno de los ejemplos de estos programas es Java Database Connectivity, que está enlazado con el lenguaje de programación de Java. Este programa hace la conexión entre Java y los lenguajes o las instrucciones que se necesitan para acceder a la base de datos. También la otra posibilidad que tenemos es la extensión de la sintaxis del lenguaje de programación que estemos utilizando para que éste incorpore el lenguaje de manejo de datos. Esta forma de extender la sintaxis va a necesitar un precompilador que va a convertir las instrucciones de manipulación de datos en el lenguaje anfitrión o en instrucciones del lenguaje anfitrión o el lenguaje de programación que se esté utilizando. Bueno, ahora para seguir con el tema, podemos empezar a hablar un poquito sobre los almacenamientos de datos. Podemos partir diciendo que los sistemas de base de datos están divididos en módulos que tratan con cada una de las responsabilidades del sistema en general. También los componentes funcionales del sistema de la base de datos pueden dividirse a grosso modo en dos partes. Ya como aparece en pantalla tenemos el gestor de almacenamiento y tenemos el procesador de consulta. Ahora vamos a ver un poco qué es qué. Para partir con el gestor de almacenamiento, podemos decir que es un módulo de programa que proporciona la interfaz entre los datos de almacenamiento de la base de datos, los programas de la aplicación y las consultas. Y podemos decir que tiene una importancia grande debido a que las bases de datos suelen necesitar una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Y debido a que la memoria principal de los computadores no puede almacenar tanta información, estas se almacenan en discos. Hay que tener en cuenta, sí, que los datos del disco de almacenamiento y la memoria principal pueden intercambiarse cuando sea necesario, cuando esto lo necesite. Para esto es fundamental que la base de datos estructure los datos para minimizar el intercambio de estos, ya que el procesador tarda demasiado debido a toda la información que tiene que procesar. Bueno, podemos decir también que el gestor de almacenamiento implementa varias estructuras de datos como parte de la implementación física del sistema, como los archivos de datos, como el diccionario de datos, como los índices también puede ser. Y ahora para seguir vamos a hablar un poco sobre los procesadores de consulta. Es importante esto porque ayuda básicamente al sistema de la base de datos a simplificar y facilitar los accesos de los datos. Entre los componentes del procesador de consulta se encuentran los intérpretes de LDD, lenguaje de definición de datos, que interpretan básicamente las instrucciones que llegan y registran las definiciones en los diccionarios. También están los compiladores de LMD, lenguaje de manipulación de datos, que traducen las instrucciones que llegan y las mandan al motor de evaluación. Y el motor de evaluación es que ejecuta las instrucciones que le llegan del compilador, básicamente. Ahora podemos hablar un poco sobre la gestión de transacciones. Para esto, primeramente, tenemos que decir que las transacciones tienen unos requisitos tales como la atomicidad, la consistencia y la durabilidad. Ahora, con un breve ejemplo, vamos a dar un poco a entender qué es que. Podemos partir diciendo que a menudo muchas operaciones de la base de datos forman una única lógica de trabajo, una única unidad lógica de trabajo. Y como ejemplo de esto podemos ver, así podemos imaginar una transferencia de fondos desde una cuenta A a una cuenta B. Y evidentemente es fundamental que la transferencia de fondos deba tener lugar por completo o no producirse, en lo absoluto. No podemos dejarla a la mitad. ¿Es o no es? Básicamente este requisito de todo o nada se denomina atomicidad. Esa es la atomicidad. Además resulta esencial que la ejecución de la transferencia a fondos se preserve. Es decir, que la suma de A y B debe preservarse. Este requisito de corrección es la denominada consistencia, como dijimos antes. Y finalmente, tenemos que tras la ejecución de las transferencias de fondos, los nuevos valores deben persistir, y a pesar de la posibilidad de fallos del sistema. Este requisito básicamente de persistencia es la durabilidad. Y ahora para hablar un poquito sobre qué tiene que ver la transacción con todo esto, tenemos que empezar a decir que es un conjunto de operaciones que lleva a cabo una única función lógica en una aplicación de la base de datos. Cada transacción es una unidad de atomicidad y consistencia, por tanto las transacciones no deben violar ninguna de las restricciones de la base de datos. O sea que si las transacciones eran consistentes cuando empezaron, también tienen que serlo cuando terminen. Sin embargo, hay ocasiones donde
puede ser necesario las inconsistencias temporales. En cuanto nos, eh, bueno, también se puede decir que es responsabilidad de los programadores definir adecuadamente las diferentes transacciones de tal manera que cada una preserve la consistencia de la base de datos. Se puede decir también que garantizar las propiedades de atomicidad y durabilidad es responsabilidad del propio sistema de base de datos, concretamente el componente de gestión de transacciones. Si no hay fallos, todas las transacciones se realizarán con éxito y la atomicidad se consigue fácilmente, pero debido a diversos fallos puede que no siempre se completen estas transacciones con éxito. Y hay que recordar que las transacciones fallidas no deben tener ninguna influencia sobre el estado de la base de datos, por lo que debe restaurarse antes de que ésta se ejecute. Es decir, que el sistema de base de datos debe detectar los fallos del sistema y restaurar la base de datos a como estaba antes del fallo. Y finalmente, cuando varias transacciones actualizan la base de datos concurrentemente, puede que no se preserven bien, lo cual es responsabilidad del gestor de control de concurrencia controlar la interacción entre las transacciones concurrentes para organizar las consistencias en la base de datos. Y ahora vamos a seguir con el siguiente tema. La principal razón de usar un sistema de gestor de base de datos es poder tener control sobre los datos y sobre los programas que tienen acceso a estos datos. Este sistema gestor necesitará de un administrador de la base de datos, que, como lo mencionamos anteriormente, tendrá el control sobre la base de datos y sus funciones serán la de crear el esquema de la base de datos mediante instrucciones de definición de datos, crear la estructura y los métodos de acceso a los datos, podrá crear modificaciones dentro del esquema a medida que los datos y la organización física del sistema presenten cambios, puede dar permisos o autorizaciones para que pues, se puedan hacer distintas cosas dentro de la base de datos, como por ejemplo acceder a algunos datos o crear funciones. También va a tener la función de hacer un mantenimiento rutinario que contemplará hacer una copia de seguridad periódicamente, asegurarse de tener espacio libre en el disco duro para poder realizar las actividades que normalmente se necesitan hacer en la base de datos, supervisar los cambios que realicen en la base de datos para que las tareas que sean eficientes y no se degraden el rendimiento del sistema. Ya con la información entregada, es posible saber los componentes de una base de datos y cómo se conectan entre ellas. Tal y como se muestra en la imagen, el nivel interno es el más cercano a la máquina. En él se describen las estructuras del almacenamiento que soportarán los datos de la base de datos. Este nivel se encuentra justo por encima del nivel físico. Se describe mediante el esquema interno, donde se definen los tipos de datos, los índices, las estructuras de los ficheros almacenados, etc. Ya luego tenemos el nivel conceptual. Es el nivel de la descripción central, proporciona un punto intermedio entre la visión de la base de datos del usuario y el almacenamiento físico. Este nivel representa una visión de los datos desde el punto de vista del diseñador de la base de datos. Este nivel se describe mediante el esquema conceptual, donde se definen los tipos de datos conceptuales, es decir, no considera las estructuras del almacenamiento ni la forma de acceder a los datos. Es independiente de la estructura física de la base de datos. Ya más arriba tenemos el nivel externo. Es el más cercano al usuario, entendiendo como usuario a una persona o alguna aplicación. El acceso a los datos se realiza mediante un lenguaje de manejo de datos proporcionados por el nivel externo. Podemos decir que la arquitectura de base de datos se ve influida sobre el sistema informático subyacente sobre el que se ejecuta el sistema de datos. Podemos tener una arquitectura de base centralizada, almacenada solo en un lugar físico y una base de datos cliente-servidor.
Esta se encuentra distribuida y la máquina ejecuta el trabajo en nombre de una multitud de máquinas clientes. Hoy en día, la mayoría de los usuarios de base de datos no están presentes en el lugar físico, sino que se conectan al sistema a través de una red. Esto permite diferenciar entre los sistemas clientes, donde trabajan los usuarios remotos de la base de datos, y los sistemas servidor, donde se ejecutan los sistemas de base de datos.